Hola a todos los seguidores de Froatletismo. Tenemos las Adidas Alpha Bounce Beyond para analizar. Como veis, es una zapatilla totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a analizar. Aunque Adidas la catalogue como una zapatilla de running, la verdad es que es una zapatilla bastante particular. Se puede utilizar para correr, se puede utilizar para en el gimnasio, actividades físicas, incluso CrossFit. Pero también es una zapatilla que tiene muchísima influencia del segmento lifestyle o lo que se conoce vulgarmente como zapatillas para vestir. Especialmente para la nueva generación, los millennials van a agradecer muchísimo este diseño de las Alpha Bounce Beyond, porque recuerda bastante a otros modelos con mucho éxito de la marca. Tiene una estética de Ultra Boost, una suela similar a lo que vemos en las Adidas Yeezy o en las Tubular. Así que es una zapatilla que es un compendio de quizá de todo. Adidas lo que ha buscado es una zapatilla que puedas utilizar para ir a clase por la mañana, hacer una actividad física en el instituto, en la universidad, en el colegio, y luego puedas salir con ella por ahí, ir al gimnasio. O sea, una zapatilla que puedas utilizar durante todo el día sin necesidad de cargar con otro par de zapatillas para realizar tu actividad física o a la hora de vestir. Es lo que han intentado conseguir con estas Alpha Bounce Beyond, y creo que lo han conseguido bastante bien. Es un objetivo muy ambicioso. Digamos que no es una zapatilla de rendimiento espectacular, pero sí que es una zapatilla que sin darte un rendimiento bueno o al nivel de una zapatilla de running o de CrossFit o algo así, es una zapatilla que se defiende. Y para un uso ocasional como digo, en ese tipo de deportes, es una buena zapatilla o una zapatilla que se defiende bastante bien. Vamos a ver qué es lo que tiene de curiosa esta Alpha Bounce Beyond, porque son bastantes cosas. Y para empezar, quizá lo que más llame la atención, lo vais a ver mejor si las coloco así, quizá, tiene un volumen de mediasuela impresionante. Tiene unos salientes, el flare que le llaman en Estados Unidos, muy grande. Tiene una anchura de suela de más de 1 centímetro. Digamos, comparado con cualquier zapatilla de running, tiene más de 1 centímetro de ancho extra en el talón y alrededor de otro centímetro en la parte delantera. Es cierto que Adidas ha intentado hacer un híbrido. Vemos que la zona negra de la suela, que es caucho continental, que rinde muy bien, agarra muy bien, como ya todos sabéis, especialmente en mojado. Es un caucho que funciona excelentemente bien, es una de las mejores partes de la zapatilla. Pero digamos que la zona de caucho continental vendría a ser la suela de una zapatilla de running en cuanto a volumen y anchura. Y luego este extra que tenemos en el perímetro de la zapatilla vendría a ser un plus de estabilidad en caso de utilizarlas en gimnasio con peso muerto, sentadillas, o a la hora de hacer CrossFit con levantamientos, quizá algún movimiento de agilidad. Todo este tipo de ejercicios donde la estabilidad es digamos fundamental, el Alpha Bounce Beyond te lo ofrece. Al correr o al caminar vamos a utilizar básicamente la suela cubierta con caucho continental, pero en ese tipo de cargas o si necesitamos estabilidad extra, incluso al correr, vamos a utilizar toda esta parte blanca, el extra de EVA que vemos en el perímetro de la zapatilla. Al hilo de todo esto, también se le ha cambiado con respecto a las Alpha Bounce normales que vimos el año pasado. Se le ha cambiado esta pieza de TPU. El año pasado esta pieza de TPU llegaba desde esta zona, no cubría esta parte baja, digamos. Venía desde esta zona hasta atrás y esta protuberancia se situaba aquí en la parte trasera. En estas Beyond lo que vemos es que han copiado un poquito de las Ultra Boost,
con un talón con dos soportes laterales, dejando libre el Aquiles. Es una tendencia que está utilizando Adidas porque les funciona muy bien, es extremadamente confortable y por eso están utilizándolo, pero han extendido esta pieza de TPU hacia el medio pie y hacia la parte baja. Este triángulo que vemos aquí es muy importante porque en movimientos laterales va a dar un soporte extra, va a hacer palanca y va a dar un soporte extra a la anchura y a la base de la zapatilla. Así que, como vemos, es una zapatilla muy apta para movimientos particulares en el gimnasio. Pueden ser ejercicios de escalera, pliometría, como digo, peso muerto, zancadas con peso. Está bastante preparada para ese tipo de ejercicios. A la hora de correr es una zapatilla que si bien dinámicamente no es muy buena, precisamente por todo el volumen que tiene de mediasuela, se defiende. Es una zapatilla con la que se puede correr. No es una zapatilla con la que correría más de 20 kilómetros a la semana, pero si salís del gimnasio a correr 2 kilómetros, 3 kilómetros, o si queréis salir a correr un día 5 kilómetros, es una zapatilla con la que se puede correr perfectamente, especialmente si pesáis más de 70-75 kilos. La mediasuela básicamente es una EVA particular de Adidas que denominan Bounce. Es una EVA bastante firme, con bastante resistencia al estrés. Es otro de los puntos buenos que tiene la Alpha Bounce, y es que puedes correr con ellas, puedes hacer pliometría, puedes caminar, estar 20 horas con ellas puestas al día castigándolas y no vais a notar que la zapatilla se estresa ni se chafa. Es un material, como digo, firme, pero con bastante resiliencia, recupera bien. Tiene un cierto, a la hora de correr tiene un cierto toque de amortiguación, no excesiva, pero como digo, si pesáis más de 75 kilos vais a notar la amortiguación. Como digo, no es excesiva, pero sí que se agradece que tengas ahí un toquecito de amortiguación que te permite correr con este tipo de zapatillas. El problema es, como digo, el volumen. La transición, la fluidez no es la mejor, pues porque tenemos un exceso de salientes en toda la mediasuela que, digamos, perjudica un poquito una transición fluida que podríamos tener en casi cualquier zapatilla de correr. Uno de los puntos más agradables de la Beyond, del Alpha Bounce Beyond, es el upper. Hay poquitos uppers en el mercado que sean tan confortables como el del Alpha Bounce Beyond. Vemos que es un botín muy similar a lo que vemos en la Ultraboost, en esta zona de trasera. Y en la parte delantera no tiene un knit, sino que tiene, lo denominan Forge Mesh. Es una malla de doble capa, pero la doble capa va bastante juntas, la capa exterior y la interior, y es muy fina. Esta doble capa es súper fina y quizá por ello es muy agradable con el pie, muy maleable. Y vemos que en las zonas donde necesita soporte, como es la puntera, en el juanete, en toda la zona media, vemos aquí una especie de estrías o de branquias. Estos, por esto lo denominan Forge Mesh. Es como una especie de forjado, y es que la malla lo que hace es arrugarse tipo acordeón y ganar en consistencia. Veis cómo suena, es bastante rígido, y en esta parte delantera que no tiene esas arrugas es muy maleable, es ligeramente elástica en estas zonas que no tienen estas branquias, estas arrugas. Así que con una sola malla han conseguido darle ajuste, confort, ya os digo que es muy agradable, y un poquito de soporte y de estructura a la zapatilla. La zapatilla, como veis, se chafa, no tiene ningún elemento demasiado rígido. Incluso en los cordones son una especie de plásticos
pegados. Y como veis, el sistema de cordones es bastante particular. La situación de los agujeros pueden estar más separados, más juntos. Es una especie de zigzag. Particularmente me gusta esto porque puedes dejar de utilizar determinados agujeros para encontrar un ajuste mejor. Es algo que no se utiliza mucho, el tema de cambiar el lazado de los cordones de las zapatillas, pero es un elemento con el que podemos solucionar muchos de los problemas que nos puede darle el ajuste de una zapatilla. Y cuando te lo facilitan, como ocurre en estas Billon, pues se agradece. Es una zapatilla, como digo, muy confortable para llevarla todo el día sin problema. Y en cuanto al ajuste, la horma, en la primera versión teníamos muchos problemas a la hora de conseguir acertar con la talla, digamos. En estas yo diría que hay que recurrir a la talla que utilicemos normalmente, pero es una zapatilla para pies anchos. Tiene muchísima anchura en esta zona de aquí, delantera. Para caminar es muy agradable, para el gimnasio es muy agradable porque expandes los pies. A la hora de correr, quizá nos vayamos a notar suelto el pie. Salvo que tengamos el pie ancho, quizá lo notemos un poco suelto en la parte delantera. Así que es algo que me probaría en la tienda. También depende de la idea que tengáis a la hora de utilizar estas Alpha Bounce, porque, como digo, van a valer para todo un poco. Si queréis un par de zapatillas para absolutamente todo, estas son prácticamente imbatibles ahora mismo. Tienen una imagen muy moderna y a mí me han sorprendido gratamente en el pie, son muy bonitas. Y luego tienen un rendimiento bastante aceptable. La adición de la suela Continental le ha dado muchos puntos con respecto a la antigua suela que tenían las Alpha Bounce normales. Es más duradera, agarra mucho mejor. A la hora de correr con ellas o en el gimnasio, se adapta mucho mejor al suelo, da mucha más tracción. Así que, como veis, es una zapatilla bastante particular. Es una zapatilla con un precio muy competitivo. En esta versión creo que valen 119 euros, pero tenéis una versión con una malla diferente por 100 euros. Y una zapatilla de esta imagen, de estos materiales por 100 euros, la verdad es que ahora mismo no se ve en el mercado. E incluso las he visto en rebajas por menos dinero. Así que si queréis una zapatilla para todo, o si queréis una zapatilla simplemente para caminar o vestir, es muy agradable, tiene amortiguación, es confortable. No os voy a decir que tenga el confort y la amortiguación de una Ultra Boost, pero en el pie, si la vais a usar para el día a día, es una zapatilla muy recomendable. Y para correr quizá no es la zapatilla que recomendaría precisamente, pero bueno, si corréis, como digo, muy ocasionalmente, como complemento, digamos, o en la cinta de correr, es una zapatilla que os va a cumplir esa función sin ningún problema. Tenéis más información en la prueba escrita y hasta un próximo vídeo.